Hola nietos. Bueno, eh, hoy es un día muy especial. Anoche vimos una obra de teatro de las que se filman acá en casa y se proyectan al mundo a través de Instagram. Y bueno, un trabajo excelente de un joven actor guayaquileño, Giancarlo, que es muy bien dirigido por Víctor, y un texto no original, sino la adaptación hecha por él de un dramaturgo chileno que se atrevió a tocar ese tema en plena dictadura de Pinochet y por supuesto le costó el exilio. Pero bueno, sí, hay teatros valientes y sirvió para definir dos cosas. Primero, Pedro la vio con sus hijos y empezaron a hablar del tema, en primer lugar. Y en segundo lugar, me sirvió para definirle a este chico que todavía está confundido entre qué es ser famoso y qué es ser artista. Y yo le decía, mira, cuando alguien es artista pasa lo que está pasando en este momento. Le digo, en este momento en otra ciudad hay un padre hablando con sus hijos sobre determinado tema. El show es entretenimiento, diversión, pasatiempo, pero en ningún momento es encuentro consigo mismo. Entonces es la gran diferencia entre hacer arte y hacer show. No es nada mejor que lo otro. Tampoco es más Picasso que el dibujante de Condorito. Los dos se expresan gráficamente, pero uno es para entretener y el otro es para expresar. Entonces, no, entrar en ese tema no tiene ningún sentido. Y me acordaba justamente yo de un mito griego muy interesante que es Sísifo. Sísifo es un tipo, hijo del dios del viento, es padre de Odiseo, ¿m? Porque anda con la mamá de Odiseo mucho antes de que ésta termine casándose con Leartes. Bueno, en fin, es un tipo que algunos dicen que fue castigado por Zeus por andar del cahuete chismeando quién había sido el que le raptó su hija. Otros dicen que porque era un cretino que asaltaba y destripaba viajeros y así hizo su fortuna robando, cosa que no es nada nuevo. Hoy día hay gente que hace su fortuna robando, así que no, desde hace 2500 años que se viene haciendo esto. Y bueno, y entonces es condenado, bueno, lo mandan al infierno, se escapa, coimeando y sobornando, está mucho tiempo viviendo hasta que vienen, lo llevan de nuevo y lo condenan definitivamente a subir. El mito dice que tiene que subir una roca extremadamente pesada hasta la cima de una montaña y cuando ya llega a la punta después de un trabajo terrible, ¡brum!, la piedra baja y otra vuelve a subir y otra vez y ¡brum!, baja. Y ese es su castigo eterno. Y saben que me puse a pensar en esta pandemia, en esto de texto y contexto. Porque hay gobiernos que empiezan a levantar la economía, el bienestar popular, etcétera, y cuando ya se está por lograr, brum, abajo, vienen otros gobiernos que deshacen todo y otra vez vuelta al pueblo a subir. Y es un poco la condena que tiene el pueblo, igual que el mito de Sísifo, ¿no? Luchar por estar mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor, y cuando ya más o menos parece que se estabiliza la... ¡brum!, abajo y otra vez catástrofe. Falta de seguridad social, falta de seguridad laboral, falta de alimentos, falta de educación, falta de todo, y cuando se empieza a construir nuevamente, ¡brum!, otra vez abajo y así. Y entonces dije, nuestra realidad es como el mito de Sísifo. Y ahí dije, voy a aprovechar esta historia de los cuentos a los nietos para abrir realmente un debate que sería muy interesante llevarlo adelante, donde nos planteemos, desde los griegos que contaban el mito de Sísifo hace 2500 años, ¿m?, y antes también, la humanidad no ha mejorado, ha ido cada vez peor, cada vez mejores armas, cada vez mayor nivel de destrucción, hasta el punto que estamos ahora, al punto de irnos a la extinción como especie. ¿Qué hicimos estos 2500 años que nos llevan a esto? ¿Qué hicimos en el pasado que produce en este presente?
Y justamente es una de las críticas que más he recibido de lo poco pedagógico y de lo poco infantiles que son las narraciones de mis cuentos en esto de texto y contexto. Pero también a Abdalá, a Lenin Moreno, a mí, nos han contado de niños los mismos cuentos infantiles. Caperucita Roja, Cenicienta, qué sé yo. Y que eso es para niños. Y entonces yo me puse a pensar, después de que mucha gente me criticó este aspecto, ¿no? Decir, no sé, no soy pedagogo, no soy solo un abuelo que cuenta cuentos, nada más, no pretendo. Pero me imaginaba un padre Shuara en la Amazonía, o un padre primitivo, ¿buscaría aislarlo de la realidad a su hijito? ¿O lo sentaría junto al río y le diría, mira, cuando escuches ese rumor, es porque ha llovido en el cerro y está viniendo con piedras, hay que alejarse de la costa, si no tu vida corre peligro? O le tiene que contar, había una vez una abejita que la mamá no podía traerle la leche y entonces la... Es decir, ¿buscaría historias que lo evadan de la realidad en la que va a vivir? ¿O le va a enseñar cómo reconocer el silbido de la víbora de cascabel? ¿O le va a enseñar a cómo reconocer en un tronco las garras de un yaguareté que anduvo subiendo? Es decir, ¿le va a enseñar las cosas de lo que realmente sucede? ¿O el cuento infantil tiene que ser fantástico? Algo que lo aleje al niño de la realidad. Creo que es interesante hacer un debate sobre qué tipos de cuentos tenemos que contar después de la pandemia, para que nunca más vuelva una pandemia, porque los que hemos contado produjeron esto. Los requiero, el abuelo.